Ok, entonces les decía que en esta comunidad ocurre un desastre natural y entonces muchas de las especies, bueno, ocurre una sequía, ¿no? Esta es la perturbación. Voy a volver a dibujar las estas. Ocurre una perturbación y muchos de los individuos pues se mueren porque ya no tienen agua. El depredador tope. No voy a poner muchos porque pues recordemos que los depredadores también no son tan abundantes, no los tope, por cuestiones pues un poco obvias. Bien, entonces pues mueren varios, ¿no? Se mueren estos, también mueren depredadores, obviamente, y estos, ¿no? Cuando es una función de estabilidad, sería qué tanto tarda este sistema en que no se vea, bueno, primero, qué tanto es afectado o no este sistema por el cambio que hubo, es decir, qué tantos organismos murieron, fallecieron por causa de la sequía, qué tanto le hacen los cambios o no, y además cuánto tiempo o qué tan difícil es que regresen a su estado inicial, ¿no? Es decir, que vuelvan a nacer la cantidad de individuos que estaban antes de la sequía. Y volver a un equilibrio entre comillas. En cambio, cuando hablamos de resiliencia, sería, por ejemplo, ya hablaríamos no de los individuos, no de las partes del sistema como tal, sino de las funciones del sistema como tal. Es decir, ¿qué funciones son las principales? El depredador tope y y las presas principales, ¿no? Supongamos que para explicar esta parte de la resiliencia, por alguna razón, no sé, por la caza indiscriminada, desaparecen prácticamente por completo los depredadores tope. Aquí. Ya no están. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si este sistema es lo suficientemente resiliente, los depredadores tope ahora van a ser, ¿quiénes? Ahora van a ser estos. Y si pueden cumplir la misma función de depredar y mantener controladas las poblaciones y que no se descontrolen estas, es decir, que no, porque ya no tienen a su depredador principal, empiecen a multiplicarse de manera indiscriminada y empiecen a tener un desequilibrio en el ecosistema, bueno, una perturbación mucho más grave en el ecosistema, lo que pasaría es que estos depredadores se vuelven los tope y entonces empiezan a controlar otra vez las poblaciones, y la función, que es lo importante, se mantiene en este sistema. De eso depende la resiliencia, de qué tanto puede absorber el cambio y se puede adaptar el sistema. Otro ejemplo, se cree que en Sudamérica hace muchos años existían bueno, en Sudamérica siempre han existido unos árboles. Pensemos que estos son árboles, los cuales
tienen una semilla, tienen un fruto con una semilla bastante grande. Entonces, esta semilla que es bastante grande, hace muchos años tenían un animal que se comía esta semilla, que era capaz de comerse la fruta, pues, ingerir la semilla y que no le hiciera daño, y al momento de expulsarla, al momento de hacer sus excreciones, pues la semilla tenía ya como una forma de fertilizarse, ¿no? Y seguir creciendo y estos árboles seguir reproduciéndose. Entonces, por cuestiones de cambios en el ecosistema, esta especie desapareció. Y entonces estos árboles empezaron a desaparecer porque ya no se reproducían y ya morían algunos. ¿Qué pasó entonces? Se cree que después, al parecer creo que en la época en la que empezaron a llegar los caballos, me parece, en la época de la conquista, un poco después, por medio de la migración llegaron otros animales muy parecidos a estos, pero que no eran estos, que también eran capaces de ingerir este fruto, expulsar la semilla y poder fertilizarla. Y entonces se pudo seguir reproduciendo. Se pudo seguir reproduciendo este tipo de planta, este tipo de árbol. ¿Sale? Ay, a ver un segundito, muchachos. Ay, ya. Hubo aquí un escándalo afuera de mi casa. Bien. Entonces, bueno, de eso es la diferencia entre la estabilidad y la resiliencia de un sistema. Bien. Ahora ustedes podrían empezar a discernir qué es más importante en un sistema: la estabilidad o la resiliencia. Chin, ya van a ser las 7. Okay. Bien. Ok. ¿Y qué hay que considerar al momento de hablar de estabilidad, resiliencia y los modelos que podrían predecir más el comportamiento de nuestros sistemas en el mundo, nuestros sistemas naturales? Bueno, lo primero es reconocer que el mundo natural no es homogéneo en el espacio, es decir, que no todo es igual en el espacio, siempre hay partes que van a ser diferentes unas de las otras. Es decir, consiste en un mosaico de elementos espaciales con características biológicas, físicas y químicas diferentes entre sí. El bosque que está en la Sierra Norte de Oaxaca no va a ser el mismo que el de la Sierra Sur de Oaxaca, que el de Hidalgo, que el de Guanajuato, que el de la India, que el de Europa, que no, van a ser diferentes, porque tienen características biológicas, físicas y químicas diferentes, ¿no? Eso ya también por eso lo vimos cuando vimos sobre la biodiversidad de México, y qué es lo que lo hacía tan megadiverso, y que también porque hay lugares que tienen megadiversidad y los que no tienen tanta biodiversidad, ¿no? Por el gran mosaico de elementos espaciales con diferentes características. Y bueno, estas características están vinculadas por mecanismos de transporte biológicos y físicos. Disculpen, biológicos y físicos. Entonces, las poblaciones en una pequeña localidad que sufren extinciones casuales podrían restablecerse mediante la invasión de otras poblaciones que tienen números altos. Y esta conclusión se confirma mediante un análisis matemático de heterogeneidad, ¿no? Aquí habla de un análisis matemático que fue hecho por
un señor que se apellida Roth, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, y así funcionan, por ejemplo, los ranchos cinegéticos. Es decir, imaginemos que tenemos el área A y el área B. Bien. Y en el área A tenemos borregos cimarrones. Muchos borregos cimarrones. Muchísimos. Este rancho ha tenido mucho éxito y se han podido reproducir bastante bien. Y en esta área B, pues sí hay varios, pero no tantos, ¿no? Entonces ocurre que, no sé, a este rancho pueden tener distancias diferentes, pueden estar a 10.000, a 1.000 kilómetros, a muchos kilómetros de distancia, pero es nada más para ejemplificar, ¿no? Entonces en este rancho B los ataca una plaga, una enfermedad, y hace que prácticamente, si no todos, la mayoría de los borregos cimarrones fenezcan, ¿no? Acabó con casi todos, nada más quedan 2, ¿no? A ver... Entonces, pues ya. ¿Y qué es lo que puede pasar aquí? Para recuperarse y para ayudar a que se recuperen, este rancho puede agarrar cierta cantidad de borregos y pasarlos para esta área para que vuelvan a prosperar. De todos modos, que ya tenía una sobrepoblación necesitaba ver qué hacer con sus animales que le sobraban, entre comillas, y entonces ya los pasó para acá. Es decir, estos los pasa para acá. Y entonces ya aquí estos se esparzan un poquito más. Y aquí ya se equilibra un poco, ya se regresa un poco más la población para que pueda seguir existiendo. Igual pasa con, no sé, las poblaciones de insectos, de muchos seres vivos que se pueden mover de un lado para otro. Donde si en un lugar hubo un exceso, estos se mueven para otro lado en busca de recursos, y si en un lugar desapareció el elemento que estaba consumiendo cierto recurso, pues entonces los que estaban en exceso de población pasa a donde no hay mucho consumo de este recurso que necesitaban estos, ¿no? Y así. Entonces, para sintetizar, la estabilidad es la capacidad de un sistema para volver a un estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Cuanto más rápido vuelve y con la menor fluctuación, más estable es. Y equilibrio, lo más importante. La estabilidad es la propiedad del sistema y el grado de fluctuación alrededor de estados específicos como resultado. Y la resiliencia es la que determina la persistencia de las relaciones dentro de un sistema. Persistencia de las relaciones. Aquí es una medida de la capacidad de los sistemas para absorber los cambios. De variables de estado, variables de conducción y parámetros que persisten, ¿no? Y es la propiedad del sistema, y la persistencia o probabilidad de extinción es el resultado de esto, ¿no? De qué tan buena sea, o bueno, qué tan fuerte o no sea esta propiedad. Ok. Bien. ¿Qué hora es? Ok, si nos da tiempo. Bien. Ahora, resiliencia versus estabilidad.
Si bien ambos son conceptos diferentes, depende del sistema, funciona más una que otra. O actúa o tiene más fuerza uno que otro. ¿Sale? Un sistema, por ejemplo, puede ser muy resistente, muy resiliente y fluctuar mucho. Condiciones climáticas externas, no son lo mismo que las regiones climáticas, no tienen la misma capacidad de resiliencia y estabilidad que las regiones climáticas más benignas y menos variables. Es decir, en donde hay condiciones climáticas extremas hay mayor resiliencia. Y donde hay regiones climáticas más benignas y menos variables, hay mayor estabilidad, ¿no? El equilibrio entre la resiliencia y la estabilidad es un producto de la historia evolutiva de los sistemas ante el rango de fluctuaciones aleatorias que han experimentado. Es decir, por ejemplo, un desierto, ya sea un desierto caliente, como los matorrales, o un desierto frío como la tundra, suele tener mayor capacidad de resiliencia, tiene sus funciones y actúa porque tiene con mayor resiliencia porque los cambios ahí son mucho más bruscos. En cambio, en lugares como la selva tropical, ahí las regiones climáticas son más benignas y menos variables y por lo tanto estas tienden más al equilibrio que a la resiliencia. Bien. Entonces, la estrategia principal seleccionada, dependiendo de cuál sea, permite la persistencia manteniendo la flexibilidad por encima de todo. Una población responde a cualquier cambio ambiental con cambios ya sean fisiológicos, de comportamiento, ecológicos o genéticos, dependiendo de la población, dependiendo de la especie. Y también dependiendo del cambio, ¿no? Qué tan rápido sea este cambio o qué tan gradual sea este cambio, qué tan radical sea el cambio y qué tipo de cambio sea también, ¿no? Y así restauran su capacidad para responder a cambios ambientales impredecibles y posteriores. Y la variabilidad en el espacio y tiempo es en números, la población descrita en números es igual a la población que puede retener los tipos genéticos y de comportamiento que pueden mantener su existencia en poblaciones bajas con otras que pueden capitalizar las oportunidades al azar para el aumento dramático. Es decir, cuando hay una alta estabilidad, hay una baja resiliencia. Y viceversa, si hay una alta resiliencia, hay una baja estabilidad. El objetivo de producir un rendimiento sostenido máximo puede dar como resultado un sistema más estable de resistencia reducida. Depende de lo que se quiera hacer y de las decisiones que se tomen con un sistema, se les van a dar ciertos beneficios y características que en un futuro al mediano, corto o largo plazo pueden afectar más o menos. Por ejemplo, Elton y MacArthur nos dicen que la estabilidad es aproximadamente proporcional al número de enlaces entre especies en una red trófica. Y no es lo mismo que si lo vemos matemáticamente. Aquí, si es matemáticamente, si hay estabilidad, hay equilibrio. Aquí los sistemas complejos pueden fluctuar más que los sistemas menos complejos. Porque tienen más opciones de sustituir la falta de una opción por otra. Como lo veíamos, por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de los sistemas con huertos caseros.
o con más cantidad de especies en las que se enfoca esta agricultura o agroforestería, donde entre más opciones tengamos, si no sale una, puede salir la otra. Podemos compensarlo con la producción de alternativa que teníamos. Y bueno, si hay más de un dominio de atracción, entonces la mayor variabilidad podría simplemente mover el sistema de un dominio a otro. ¿Y cómo se aplica esto de la estabilidad y la resiliencia? Pues bueno, la visión de la estabilidad enfatiza el equilibrio. Esto sería bueno en un mundo predecible y la recolección del exceso de producción estaría basándose a que no hay fluctuaciones, ¿no? Eso podría ser en un mundo, digamos, ideal, donde no cambie nada. Aquí el problema es que nuestro mundo siempre está cambiando, ¿sale? Y de manera muy imprevisible. Entonces, la visión de la resiliencia enfatiza los dominios de atracción y la necesidad de persistencia, ¿no? Es decir, enfatiza las relaciones y las funciones de cada elemento en lugar de que haya un equilibrio. Aquí entonces vemos que asegurar el rendimiento sostenido máximo sostenido de un recurso renovable podría cambiar estas condiciones deterministas de tal manera que la capacidad de recuperación se pierda o se reduzca. Es decir, buscar que haya más rendimiento en lugar de en lugar de que haya más variabilidad, puede alterar la capacidad de recuperación del sistema, ya sea que se pierda o se reduzca. Por ejemplo, tenemos, ese es el gran problema, por ejemplo, de o uno de los problemas con las especies transgénicas. Porque, por un lado, o los monocultivos, ¿no? Que por un lado podríamos maximizar la ganancia, digamos, si tenemos una especie que da muchísimo, que produce bastante y nos puede dar mucha solventación económica. Si es lo único que cultivamos, en un mundo ideal, les digo, sin fluctuaciones, pues es lo mejor, ¿no? O sea, pues ganamos mucho más. Pero, como siempre hay problemas, bueno, siempre hay cambios en nuestro entorno, si esta especie se llega a enfermar y solamente tiene ciertos recursos genéticos, por ejemplo, y digamos que este recurso, esta parte modificada genéticamente es más susceptible a esta enfermedad o una plaga que los ataca, entonces prácticamente todos o la mayoría de los organismos van a fenecer y ya no vamos a tener oportunidad o de que se recuperen más fácilmente, o si elimina a todos, ya no vamos a tener posibilidad de que regrese la especie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es importante hacer aquí? Asegurar la resiliencia, es decir, enfatizar la necesidad de mantener las opciones abiertas y la necesidad de enfatizar la heterogeneidad, ¿no? Es decir, que haya pues no todo sea igual, ¿no? No todo sea de lo mismo, sino que haya varias opciones. Y aquí pues lo podemos usar para los cultivos, para la ganadería, lo podemos usar también haciendo referencia a la biodiversidad, como lo vimos en el primer semestre, entre otra de las partes importantes de la biodiversidad o la diversidad en nuestro mundo es que nos da un mosaico de posibilidades para poder resolver problemas. Y si nos volvemos todos homogéneos, todos iguales, y pensamos todos iguales o actuamos todos de manera igual, idéntica, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a tener muchas opciones, y si no funciona la única opción que utilizamos o las pocas opciones que tenemos, entonces pues estamos perdidos, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración?